Hola, pues entrando en el tema, México es un país megadiverso. Según Conavio, nuestro país cuenta con 12 tipos de ecosistemas y una variedad de reptiles, anfibios, mamíferos, aves, angiospermas y especies endémicas que lo hacen único. Además, en estos territorios hay asentamientos de personas, muchas de ellas indígenas, campesinos y pesqueros. Según datos del INEGI, el censo del año 2020 se registraron que había 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígenas y 68 lenguas indígenas en nuestro país, lo que lo hace no solo diverso en ecosistemas, también en cultura. Aunque nuestro país no solo es rico en biodiversidad y en diversidad cultural, esto lo pone en riesgo frente a diversos proyectos extractivistas y de supuesto desarrollo que pretenden despojar a las comunidades y territorios de sus bienes. En esos asentamientos, las personas luchan por mantener sus territorios y bienes naturales, como el agua, y formas tradicionales de cultivos, bosques, selvas, minerales, arrecifes, entre otros. Estas luchas se han transformado en conflictos socioambientales. Víctor Toledo hizo una primera clasificación en agrícolas, biotecnológicos, energéticos, hidráulicos, turísticos, urbanos y mineros. Hasta mayo del 2022, otro experto, Martínez Alier, mencionaba que existen en México 180 conflictos. Al respecto, las personas que habitan estos asentamientos reconocen que esa es su casa y que ahí existen servicios ambientales y ecosistemas invaluables. Por ello, se vuelve tan importante defender los lugares que habitan. En algunas de sus luchas, los lemas que resaltan son: la lucha es por la vida, vale más el agua que el oro, sí a los proyectos de vida, no a los proyectos de muerte. Mujeres, agua y energía no son mercancías, y muchos más. En esos contextos, las personas que luchan por sus territorios se han convertido en activistas ambientales, pero el costo ha sido alto. Sobre ellas y ellos se han ejercido diversas prácticas de violencia como hostigamiento, desplazamiento de sus territorios, desaparecidos y en una de las prácticas más crueles han sido asesinados. Mi trabajo en los últimos años ha estado encaminado en recuperar esos registros, para reflexionar sobre su muerte y que ésta no se vuelva olvido. Durante el tiempo que he desarrollado mi investigación a través de la recopilación de notas periodísticas y el análisis de estas, quiero compartirles algunos hallazgos que he encontrado. En nuestro país, suman desde el año 1990 hasta el año 2022 259 ambientalistas asesinados, 16 mujeres y 243 hombres. Es importante señalar que si bien existen más hombres que mujeres, esto es porque ellas enfrentan diversos tipos de violencia, dejándolas en mayor vulnerabilidad, pues en ocasiones no solo son hostigadas, también son acosadas sexualmente o tienen la tarea de buscar a las y los ambientalistas desaparecidos, lo que las lleva a dejar sus comunidades. Hay casos particulares en los que les toca presenciar el asesinato de sus familiares que también defendían el territorio y posteriormente ellas también son asesinadas. Los sexenios donde más muertes se registran son en el sexenio de Calderón Hinojosa con 92 casos, Peña Nieto con 69 casos y López Obrador con 93 casos hasta el año 2022. Entre los estados más afectados se encuentran Michoacán, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, todos ellos caracterizados por tener una diversidad en su biota y ecosistemas, así como asentamientos de grupos indígenas y campesinos, así como pesqueros. De los ambientalistas asesinados, se sabe que la mayoría pertenece a una etnia, entre los que sobresalen los nahuas, purépechas, rarámuris, yaquis, zapotecos y chatinos. Sin embargo, existen otros grupos étnicos afectados. Algo que me gustaría destacar de esta problemática es la crueldad con la que han sido asesinados, pues es el reflejo de una pedagogía del terror que se va implementando para desarticular sus luchas. Una destacada teórica, Rita Segato, menciona que la repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y con esto promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. Cuando revisé las notas periodísticas sobre sus asesinatos, pude observar algunas prácticas deshumanizadoras en las ejecuciones de los ambientalistas. Algunos de ellos han sido asesinados en sus hogares frente a familiares. En otros casos, sus cuerpos han sido expuestos en las plazas públicas. Asimismo, en algunos de estos hechos sus cuerpos muestran rastros de tortura.
Estos acontecimientos muestran la implementación de un castigo ejemplar y la puesta en marcha de esa pedagogía del terror. Lo que ocasiona es que en las poblaciones se vaya gestando una normalización de la violencia y una desensibilización sobre lo sucedido. Además, otro dato a destacar es la falta de impartición de justicia. En la información analizada encontré 1. Solo dos casos han tenido una condena, sin embargo, se desconoce si fue condenatoria o absolutoria. 2. Aunque se levantaron 40 investigaciones, estas no han tenido avances. 3. En 60 casos no se han abierto carpetas de investigación. 4. En 3 casos se desconoce el estatuto de la investigación, pero se sabe que interviene el Ministerio Público y la Procuraduría de Justicia. Y 5. 154 casos restantes se desconoce lo que ha sucedido. Hasta este punto, uno podría cuestionarse quiénes son capaces de cometer dichos delitos, y aunque en términos jurídicos no hay un esclarecimiento, sí se puede identificar en las notas periodísticas que analicé algunos actores que estuvieron involucrados. Ejemplo de ellos son la delincuencia organizada, los talamontes, los caciques, paramilitares, empresas privadas, y una cuestión grave es la participación de las Fuerzas Armadas del Estado, entre los que destacan policías municipales, estatales, militares y marina. Esto nos da pista de la complejidad de los hechos que aún es necesario seguir analizando. Por ahora, los diversos movimientos por la defensa de los bienes naturales siguen siendo una alternativa frente al despojo y los proyectos extractivistas que siguen buscando sustraer a las comunidades de sus bienes y que han generado espacios de violencia e incertidumbre. Mi trabajo intenta recuperar los casos de ambientalistas asesinados para poner la problemática en la esfera pública. Además, busca invitar a la audiencia a reflexionar lo que está sucediendo en los territorios y a pensar que las muertes de ellas y ellos no sean un caso más en el país que se quede impune. Que sus muertes vuelvan a llenar de sentido las luchas por la defensa del territorio, que estos actos nos lleven a recuperar la memoria y la no repetición, que la búsqueda de justicia no se convierta en un camino inacabado para sus familias, comunidades y organizaciones locales, y como mencionan algunas y algunos activistas, hasta que la dignidad se haga costumbre.